Vale, en un vídeo anterior, trabajando también con esta legacy kata, vimos una estrategia para separar, aislar, invertir dependencias de manera que nos desacoplamos de un vendedor. Y en este vídeo vamos a ver una estrategia diferente para tratar nuestro código legacy, en la que lo que vamos a priorizar es poder crear un test de modo que podamos usarlo como base para empezar a entender cómo funciona la clase. En este caso vamos a hacerlo sobre el block option task, que tiene 3 dependencias, y para conseguir pues entender cómo funciona, corregir los errores que tiene y limpiar el código que hay dentro para que sea más fácil de entender y más fácil de mantener en el futuro. Entonces nuestro objetivo sería generar un test en primer lugar y poder hacer que esta clase sea testeable, porque ahora mismo si lo hacemos vamos a ver que no podemos ejecutar un test. Y para verlo lo que vamos a intentar hacer es crear un test de la clase. Y vamos a poner este primer nivel. Vamos a llamarle, por ejemplo, a una carpeta porque lo que vamos a hacer es un test simplemente para intentar describir y entender el comportamiento. No es un test en sí que ahora mismo podamos considerar un test funcional de quality assurance, porque realmente no sabemos qué comportamiento necesitamos verificar. Así que de momento nos interesa simplemente que esto se pueda ejecutar. Y vamos a, en primer lugar, instanciamos la clase y ejecutamos la... Bueno, aquí deberíamos haber puesto blog y aquí mode. Vale, el valor de blog, si vamos aquí a blog opción tal, vemos que es un string y que mode también es un string, que puede tener uno de los valores slow, medium, fast, ultra fast. Por simplificar y trabajar con valores más pequeños y más fáciles de controlar, voy a usar slow, porque veis que aquí en función de slow se añade un time factor que es 2, que es un multiplicador, y bueno, nos dará resultados un poquito más contenidos y más fáciles incluso de entender. Así que iniciaré blog con un simple nombre, por ejemplo blog example, que creo que en el fondo me da igual, y mode de la misma manera voy a usar, hemos dicho, slow, porque es el valor más pequeño. En este momento lo único que me interesa es ver si esto se puede ejecutar, que vamos a ver que no, entre otras cosas porque va a fallar por el problema de licencia que vimos en el vídeo anterior. Es decir, hay una dependencia de, en este caso, de Market Study Vendor, que impide que esto se pueda ejecutar. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Simplemente para evitar de momento este escollo, voy a simular que hay una variable de entorno, por ejemplo, y esto debería hacer que pase hasta el siguiente problema, que es este. Es decir, que al ejecutar block option task hemos conseguido superar este primer escollo añadiendo la variable de entorno, pero el segundo escollo, que es que estamos usando el vendor estáticamente, cuando ejecutamos el test se ejecuta esto que genera el error. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para evitar este problema? Vale, lo primero que vamos a hacer es una pequeña preparación.
Vamos a eliminar esto que nos va a hacer falta. Y una preparación tan simple como extraer el método de instanciación a un método privado del test. Y de momento lo dejamos ahí. Esto no cambia nada, vamos a tener los mismos problemas. Como podemos ver, aquí está. Es decir, que el test se ejecuta igual, pero ahora veremos cómo es más cómodo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es también lo mismo que hicimos en el test, en el vídeo anterior. Se trata de aislar las dependencias, o mejor dicho, los usos de las dependencias. Y esta vez lo vamos a hacer en métodos protegidos. El objetivo de esto es poder sobreescribir esos métodos sustituyendo las llamadas a las dependencias por valores o comportamientos prefijados por nosotros. Así que lo primero que voy a hacer es ir en cada uso de una dependencia, simplemente extraigo un método mediante el refactor extract method. Y el primero es average price, porque el objetivo del método es devolverme un average price, y lo hago protegido para poder reescribirlo en una clase que extienda de block auction task. Esta es mi primera dependencia. Aquí, como podemos ver, hay dos usos que en realidad es obtener una diferencia de fechas, un tiempo transcurrido en milisegundos, porque pedimos el timestamp, a partir de una fecha inicial. Entonces también voy a extraer esta parte. Vamos a ver si me deja, porque a veces no quiere hacerlo. Podríamos extraerlo, por ejemplo, para hacerlo todo automático, podríamos hacerlo con una expresión. Entonces, decir, extraer la variable, por ejemplo. Déjame que lo seleccione bien. Sería un refactor extraer variable. Y vamos a llamar a esta variable, por ejemplo, timediff. Voy a extraer también esta variable, esta fecha, una variable. Ok. Y ahora sí que voy a extraer este método para obtener timediff. Y también me aseguro de que sea método protegido. Y ya casi está. Y ahora lo que voy a hacer este front date es simplemente lo voy a alinear de nuevo. Y si vamos aquí vemos que timediff espera un string front date para devolver una diferencia de times. Por cierto, voy a hacer inline de las variables porque realmente no hacen falta. La última dependencia que tengo que aislar es este quote publisher publish, que es estático. Y básicamente es un publish proposal que sencillamente solo tengo que aislar la dependencia. Vale. Ahora lo que tengo es exactamente lo mismo de antes, pero esta vez los usos de las dependencias están aislados en métodos protegidos. Por lo tanto, voy a mover esto aquí a la derecha para tenerlo siempre. Y el test, cerramos esta y esta. Entonces, si ejecuto el test voy a ver que tengo el mismo problema de antes, es decir, que el refactor no ha afectado a la ejecución en este momento. Podría añadir el putname y veríamos qué pasaríamos hasta aquí. Así que lo que voy a hacer ahora es instanciar la clase de esta manera. Es decir, voy a hacer una clase anónima que extienda de block auction task y voy a sobreescribir los métodos que he creado protegidos. Vale. No quiero llamar a las
a los padres, en este caso. Y además, y ahora si ejecuto de nuevo el test, veis que ahora va a cambiar el error y que me va a pedir que implemente... vale. Esta está bien porque tengo una runtime exception. No, muy bien. Tengo que arreglar la plantilla e importar la clase. Ok. Y ok. Vale. Pero lo que me está diciendo el error al final es que tengo que empezar a sobreescribir estos métodos. Vamos a empezar por average price, que es la primera que me pide. Y average price, en realidad, lo que me va a pedir es devolver un valor, que es un float. Si nos fijamos aquí en el uso que se hace de average price, es sumarle 1. Así que tendría sentido devolver un 0, de manera que el valor que tenemos aquí es totalmente, por así decir, neutro con respecto a la generación de este otro valor de proposal, que luego hay que corregir para que use más 2 en vez de más 1, pero de momento describimos el comportamiento que tenemos. Así que aquí lo que voy a hacer es que devuelva un valor float que es 0. Si ejecuto de nuevo, lo que me encontraré es que ahora me pide que devuelva la diferencia timediff, que es un valor int, si no lo vemos aquí, timediff, y que debería ser el valor, es decir, la diferencia de tiempo que ha transcurrido desde la fecha indicada, en este caso el 1 de enero del 2000, que me da la idea de que realmente sea el 1 de enero del año, no del 2000, pero bueno, para los efectos del test es suficiente. Y es un factor multiplicador. ¿Cuál es el problema de esto? Si pasamos un 0, proposal será 0 al final, con lo cual, al menos en algunos casos, lo cual puede no ser muy bueno para efectos del test, o sea, es decir, porque puede ocultar muchas cosas. Así que vamos a pasar que timediff sea 1 para que sea el elemento neutro de la multiplicación y no afecte al resto de resultados y sea más fácil testear lo que ocurre. Porque una vez que sabemos que está multiplicando bien por timediff, el resto no nos preocupa tanto. Si ejecutamos de nuevo, debería pasar el test hasta algún punto. Vamos a ejecutar de nuevo porque esto con el Docker a veces se queda atascado. Y publish proposal. Y claro, publish proposal no devuelve nada porque simplemente ejecuta, pero para nosotros es el sitio ideal para introducir un espía. Es decir, que lo que vamos a hacer es guardarnos lo que recibimos aquí, es proposal, lo añadimos como propiedad y podemos preguntar por ella. Vamos a añadir un método particular, un getter de proposal, que nos devuelva el valor de esta proposal. Vamos a cambiarle es que nos lo ha añadido en block option task, yo no lo quiero ahí, lo quiero aquí como privada de la clase anónima. Si ahora ejecutamos, el test debería ejecutarse y como es PHP unit nos dice que no se han ejecutado aserciones, pero ahora ya sabemos qué aserción podemos hacer. Podemos esperar que haya algún valor en proposal y como no sabemos qué valor, de momento voy a poner un 0, que es probablemente un valor que no tenga. La función es proposal.
que aunque es un método que la clase original no tiene, sí es un método que tiene la clase anónima que usamos para testear, la clase testeable. Así que vamos allá. Y ahora nos dice que el test espera un 0 y obtiene un 6,3, que es el comportamiento exactamente que tenemos ahora. Es decir, que para el valor 0, perdón, para el mode slow, esperamos recibir un valor 6,3. Y con esto tendríamos un primer test descriptivo de lo que ocurre en blockoption task. Así que estaríamos en condiciones ya de hacer un primer commit de lo que hemos trabajado hasta ahora, porque esto no está afectando a producción, como podéis imaginar, pero ya tenemos el tensor introduce. Ok. Ok. Así que hacemos commit de estos cambios y ya estamos preparados para la siguiente parte. La siguiente parte consistiría en describir el comportamiento de la clase con más ejemplos. Así que vamos a ver qué es lo que podemos variar desde aquí. Es decir, básicamente podemos variar dos cosas. O necesitaríamos variar al menos dos cosas. Primero, el mode, que mode nos modifica este valor de time factor. Otro valor que cambiaría sería timediff, pero bueno, ya sabemos que timediff está multiplicando, o sea que digamos que al nivel de lógica de negocio simplemente nos dice, bueno, va a medida que no avanzamos en el año va a aumentar para determinados casos. Y luego necesitamos alguna manera de provocar esta separación. Para entender mejor lo que ocurre aquí, lo mejor es formatear estas líneas de esta manera. Y si me apuras, lo mejor sería separar los métodos de cálculo en métodos diferentes, de manera que quede más claro qué es lo que ocurre. Vamos a ver, si proposal dividido por 2 es el módulo de proposal dividido entre 2 es 0, es decir, si proposal es par o divisible por 2, debería ocurrir esto. Por lo tanto, vamos a decir que esta es la event strategy. Así que extraemos el método de proposal calculation, por ejemplo, no, event proposal strategy. Aquí ya podemos pasar a usar privados porque estos métodos no los vamos a sobreescribir. Y en este caso es para cuando es impar, es decir, la out proposal strategy. Vale. Y básicamente, ¿cómo vamos a obtener cuáles son events y cuáles son out? En este momento, proposal es simplemente abresprace más 1. Que es como decir, si abresprace es 0, proposal va a ser 1, que va a ser impar. Y si si abresprace es 1, más 1 serán 2, proposal será par. O sea que tenemos dos maneras de variar aquí. Una, que con el mismo modo se lanzan distintas estrategias. Y dos, que es con distintos modos
los cálculos tendrían que ser diferentes, es decir, el resultado del cálculo es diferente. Lo mismo con timediff, que el cálculo es diferente. O sea que vamos a hacer, por un lado, vamos a hacer aquí un data provider que nos ayude a generar todos los ejemplos que ahora mismo podríamos hacer o podríamos necesitar. El primer caso es que average price retorna 0 y en principio ya está, timediff lo vamos a dejar neutro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí? Bueno, una forma sencilla sería crear un constructor para nuestra block option task. El constructor, por ejemplo, le vamos a pasar un average price. Vale. Vamos a inicializarlo. Y se lo vamos a pasar por aquí también. Float average price. De manera que construimos la clase con y aquí vamos a devolver el average price que tengamos. Esto quiere decir que aquí tendríamos que pasarle un average price para empezar. Si ejecutamos el test ahora debería seguir pasando igualmente. Y ahí está. Así que vamos a empezar a convertir esto en un vale, lo que hacemos es pasar dos parámetros que serán un float y este será un float también, sospecho. Y lo que vamos a hacer es pasárselos a través de un provider. Vale, que devolverá un array. Podemos hacerlo con generator y tal, pero bueno, con los ejemplos que queremos probar. Entonces, en nuestro primer ejemplo teníamos que mode. Bueno, ese sería el error. También tenemos que pasar un string con el mode. Vamos a ponerlo aquí como un parámetro también. Mode. Y esta línea la podemos quitar. Un string. Y para ponerlo bien vamos a cambiar la asignatura de manera que string mode sea la primera, veréis, proposal, factor y listo. Estos los quitamos porque no los queremos. Data provider será examples provider. Y lo que vamos a devolver aquí será mode slow. El average price para empezar será 0 y proposal será, como hemos dicho 6,3 y esto es una línea de string. Ejecutamos para ver si funciona. Vale, data provider is invalid y es invalid because what? Bueno. Esto es bastante gracioso porque no sé por qué no quiere funcionar.
Vale. Tenía el punto y coma ahí. Vale, ya está. Entonces hemos visto que con este caso funciona. En el caso del mode slow con un average price de 1, debería utilizar el Event Proposal Strategy, que es 314 por la proposal, o sea, 1 más 1, 2 por 314, 628. Si lo ejecutamos, vemos que los dos te pasan. Así que podemos ver que estamos en el buen camino. Podemos hacer lo mismo con Medium. Vamos a añadir casos también, empezando por este. Ahora el caso sería que tenemos que multiplicar por time factor, que para los casos pares, es decir, slow y medium será siempre 6,28, pero para los casos impares se usará el time factor, por ejemplo. Entonces, en este caso, que es el caso impar, tendremos que multiplicar por el time factor de medium, en el caso impar, que es este, que multiplicaremos por 4 en vez de por 2, que será como multiplicar 3,14 por 4. 3,15 por 4, que será como 6,3 por 2, que será 12,6, si no me equivoco. De todas maneras, como estamos en fase de caracterización, tampoco importa mucho. Simplemente ejecutamos y vemos si pasa o no pasa y ya está. Y si es correcto. Es decir que, de hecho, con estos ejemplos ya tendríamos casi suficiente. Para ser más descriptivos, voy a poner aquí las combinaciones. Even, odd, slow, even, medium, a ver, que tengo aquí un pequeño error. Ok, medium y odd, medio. Realmente podríamos seguir añadiendo casos, pero bueno, parece bastante claro que estamos haciéndolo bien. Así que ya tendríamos quiero decir que podríamos añadir los ejemplos para fast y para ultrafast, pero ahora mismo vamos a dejarlo así. Y el siguiente paso ya sería ver pues cómo arreglar este problema, que es de corregir un error que tenemos. Pero bueno, antes de eso vamos a describe all behavior. All current behaviors, de manera que ahora mismo nuestro test describe pues básicamente todo el comportamiento. Es cierto que no hemos cubierto todos los casos, pero ya os imagináis cómo tendría que seguir. Vale, el siguiente paso sería ya decir, vale, hay que introducir esta corrección. ¿Cómo lo hacemos? Vale, vamos a ello. En primer lugar, en el test vamos a cambiar este should run, que ahora ya sabemos más o menos. Should generate a proposal. Y lo siguiente sería entonces definir el nuevo cambio de comportamiento. Es decir, si ahora average price tiene que ser
más 2 en vez de más 1 quiere decir que, ante un average price de 0, proposal será 2, es decir, proposal se convertirá en par. O lo que es lo mismo, vamos a tener que invertir los comportamientos que esperamos aquí. Es decir, ante un average price de 0, esto escogerá la estrategia contraria. O sea, esto será 6.28, esto será 6.30, esto será también 6.28 y esto será 12,6. Es decir, lo que hace es que el comportamiento se cambia y, bueno, casualmente, pues como es par e impar, simplemente pues que en cada caso este salto se producirá. Vale, entonces comprobamos que ahora los comportamientos son justamente los inversos. Vale, entonces ahora es cuando introducimos el cambio y ejecutamos de nuevo nuestros tests. Y ahora vemos que ya pasan, es decir, que nuestra hipótesis de principio, que era simplemente que se iban a invertir los cálculos de las proposals, se ha confirmado y no tenemos más que decir, ok, pues hemos arreglado el problema. Así que con este cambio en el test que define el nuevo comportamiento y el cambio para ejecutarlo, pues ya tendremos fix calculation, fix proposal calculation from average price. Y comiteamos esto. Vale. Con esto que hemos logrado, con esto hemos generado un test que nos describe el comportamiento de block auction task. Hemos preparado block auction task para ser testeable mediante la estrategia de pasar los usos de las dependencias a métodos protegidos, de modo que los podemos sobreescribir en una clase hija para que es una técnica que también a veces se conoce como partial mock o mock parcial, aunque en este caso es más bien un stub y un spy. Es decir, average price y time diff los hemos convertido en stub, nos devuelven valores conocidos, y publish proposal actúa como un spy, como un espía de lo que ocurre. Gracias a eso podemos hacer un test, ejecutarlo, y ha sido suficiente test como para identificar el comportamiento que necesitábamos cambiar, que era este cálculo de proposal a partir de average price, y hemos definido cuál es el nuevo comportamiento aquí. Con lo cual hemos corregido un error, tenemos la aplicación en una situación mejor porque ya tenemos bajo test un comportamiento que nos interesa, y en las futuras fases de desarrollo podríamos empezar ya a partir de este test a refactorizar el interior de block auction task para tener un mejor estructura de la aplicación en sí. Por ejemplo, extrayendo todos estos conceptos que aparecen a dominio, porque son conceptos de este negocio en concreto, o incluso extrayendo extrayendo también las dependencias de una manera controlada, como hicimos en el ejemplo anterior, e incluso dándole mayor significado a todo lo que ocurre aquí dentro.